Institución Educativa Escudo Fuerte, secundaria A1. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro tercer tema de la especialidad de lo que es economía. Ya en la primera clase habíamos trabajado lo que es todo lo que respecta a la introducción de la economía, desde el padre de la economía, el proceso económico, la economía descriptiva, la teoría económica, la normativa, etcétera, ¿verdad? Y luego habíamos trabajado básicamente lo que son bienes y servicios, ¿verdad? Las formas o las modalidades, cómo se presentan los bienes y cómo se presentan los servicios. El día de hoy vamos a trabajar la evolución histórica del pensamiento económico. Vamos a ver el pensamiento económico a nivel de la edad moderna, a nivel de la edad contemporánea. Vamos a ver cuáles han sido las distintas escuelas económicas que han existido durante la edad moderna y la edad contemporánea y que han aportado para el mejoramiento o para el avance del aspecto económico. Cada una de estas escuelas que vamos a ver tienen distintos pensamientos. Unas y las otras tienen ideas parecidas, ideas similares. Otras se van a diferenciar. Cada una de estas eran un modelo económico distinto que se practicaban mayormente en países de Europa como Holanda, Inglaterra, Portugal, estamos hablando de Francia, Alemania, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a ver primero lo que es el pensamiento evolutivo de la escuela o de las escuelas de la edad moderna y posteriormente lo que es la edad contemporánea. Lo vamos a desarrollar juntos, ¿ok? Vamos a comenzar. A ver, tenemos primero aquí el primer pensamiento o la primera escuela, que es la escuela mercantilista. Esta escuela mercantilista surgió a partir del comienzo de los inicios de la Edad Moderna. Este tipo de escuela básicamente se basaba o se desarrolló o se expandió por territorios como por ejemplo Holanda, Inglaterra y Francia, parte del continente europeo. ¿Cuál era el pensamiento o las ideas que tenía esta escuela? Primero, decía que la fuente de riquezas, la fuente que originaba las riquezas, eran los metales preciosos. Y esos metales preciosos eran el oro y la plata. También, por ejemplo, plantearon una idea de reglamentarismo. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel proceso económico que se desarrollaba debería tener un orden, debería tener condiciones y debería basarse sobre todo en la importancia que puede determinar para la economía. Todo de forma reglamentaria. Dice que el Estado debe ser propietario, ¿ok? El Estado debe ser el que debe de controlar los mercados y las empresas. ¿Qué quiere decir? Que sí debe haber una intervención del Estado, de que el Estado debe de supervisar toda aquella empresa o aquel mercado que funcionaba en ese entonces de la Edad Moderna. Ahora, tenemos que también tenían las ideas del navalismo. ¿Cómo así? Básicamente se basaban en las fuerzas militares aéreas, las fuerzas militares terrestres, que con ellos iban a desarrollar y se iba a dar el auge económico. También tenemos una idea que presentaba el mercantilismo, era el colonialismo. ¿Qué quiere decir? Que cada país, cada continente tengan sus propias colonias que pertenezcan a ellas. Uno de sus máximos representantes o de los máximos representantes que encontramos ahí está John Locke y Antonio Serra, que se desarrollaron o fueron los pensadores de esta escuela mercantilista. Pasemos a la segunda, la escuela fisiocrática, que se opone al pensamiento mercantilista, porque para ellos la fuente de todo ingreso era los metales preciosos, ¿verdad? Para ellos, en cambio, para aquí, para la escuela fisiocrática, la naturaleza estaba por encima de todo. Existía un orden natural, ¿ok? Por eso acá lo dice, un orden natural y no debería haber intervención del Estado, el Estado no debería controlar absolutamente nada. También decía que la agricultura era una de las actividades económicas que imperaba más que el comercio o que otra actividad económica. Y atribuyeron el producto neto sobre la importancia de la economía. También decía que las fuentes importantes del desarrollo de una, básicamente, de un mercado o de una empresa que facilitaba las materias primas eran los campesinos. Y entre sus representantes tenemos a Turgot y tenemos a Kessner, representantes o pensadores de esta escuela fisiocrática. Recalquemos que la escuela fisiocrática creía en un orden natural y no había intervención del Estado. Vamos aquí ahora a la escuela clásica. La escuela clásica decía que el Estado tampoco debe de intervenir. No hay una intervención del Estado, no debe haber un control. Había una división de trabajo. ¿Cómo hace una división de trabajo?
una especialización. Cada grupo se organizaba y se especializaba en una materia, en una, por ejemplo, si era una empresa o que se dedicaban básicamente a la extracción de metales preciosos. Unos se encargaban de la extracción de los minerales, otros se encargaban de, por ejemplo, el aspecto reglamentario, otros se encargaban de llevarlos de un lugar a otro. Cada uno tenía una función específica. Atribuyeron el término de la oferta y la demanda para ver cuándo es que la demanda aumentaba y por qué la oferta disminuía o también esta se presentaba con la finalidad de poder dar importancia en los mercados para el consumo de los productos, ¿verdad? Sabemos que cuando la demanda sube es porque los productos pueden estar más caros. Tenemos la escuela alemana. La escuela alemana, el pensamiento alemán decía lo siguiente: los intereses individuales estaban por o bajo los intereses colectivos. Los intereses colectivos eran los que importaban más. Ahora, dice que sí debería haber un control, una intervención del Estado con la oportunidad que éste fiscalice todo lo que hacen las empresas. Representantes tenemos a Roscher. Ahora tenemos aquí la escuela marxista, planteada también por Carlos Marx, uno de los máximos representantes. ¿Qué decía esta escuela marxista? Aquí vamos, ¿ya? Aquí, la escuela marxista. Decía que existían o hablaba del análisis de los modos de producción, desde, por ejemplo, el comunismo, el feudalismo, el capitalismo, el esclavismo, todos esos o esas fuentes de producción prácticamente o modos de producción, él los hablaba para determinar por qué es que el pueblo era más pobre y la clase que tenía el poder se volvía más rica. Ahora, también decía que había una riqueza injusta, que había una mala distribución de la riqueza, de que no todos tenían por igual, de que los ricos se beneficiaban mucho más que los pobres. Y creía en un proletariado. ¿Qué quiere decir? El proletariado era el pueblo, nosotros, la clase trabajadora. Decía de que estos o nosotros éramos los que deberíamos dominar la economía y que no debería haber una intervención del Estado, para nada, ¿ok? Que no debe intervenir para nada el Estado. Y hablaba también de la importancia del capitalismo, que prácticamente hacía que el obrero, el proletariado, perdón, básicamente más pierda y no gane. Vamos aquí ahora a la escuela neoclásica. En la escuela neoclásica dice que también no hay una intervención. Vamos aquí ahora. La escuela neoclásica dice que no debe de haber una intervención del Estado y dice que la propiedad privada debe estar por encima del Estado. También atribuyó el término de la microeconomía, que es básicamente las economías pequeñas, y había un análisis de la demanda, por qué crecía la demanda y por qué disminuía la oferta. Representante Marshall, ¿ok? Y también, por ejemplo, acuñó el término de los precios y decía que la matemática era una rama fundamental para determinar el proceso económico de una empresa. Vamos a la escuela keynesiana. Estos hablaban de la macroeconomía, que quiere decir una economía a nivel global. Sector privado era inestable, por lo tanto, el Estado sí debería controlar. Como el sector privado era inestable porque no había una repartición igualitaria, el Estado debe de cuidar, básicamente. Representante Keynes. Y tenemos la escuela monetaria que dice que el sector privado sí debe haber una importancia sobre el sector privado. El dinero es un proceso de la variación. Puede que un día haya, otro día no. Eso depende mucho de la venta de los productos. Y también hablaba de los bienes y servicios y su máximo representante tenemos a Alexander Friedman. Y finalmente tenemos a la escuela neoliberal. Promovían una libre competencia en donde los mercados o las empresas deberían competir, pero de manera legal, respetando las reglas de juego que se establecen. Aliviaba la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que con esta escuela o con este pensamiento decían que la pobreza debería haber disminuido y las personas poco a poco deberían tener más economía o más dinero dentro de sus familias. Y también había una estabilidad, y esto lo realizaba a través del Fondo Monetario Internacional, que es el que se encarga de controlar todo el proceso económico. Ahora, para terminar, básicamente aquí tenemos las escuelas que se desarrollaron en la edad moderna y en la edad contemporánea, que son pensamientos, ¿ya? Son pensamientos o escuelas que tienen un propio pensamiento, básicamente, o valga el término redundante, basado en cuáles eran las características que tenían para poder hablar de la economía. Ya hemos visto la evolución o todo el proceso económico. Espero que la clase haya quedado entendido. Recuerden que estamos alejados hoy para
estar juntos mañana. Nos encontramos la próxima semana. Que tengan buen día. Les voy a dejar una práctica complementaria.